Absorción. Esta es una presentación realizada por Jefferson Campos, Juan David Pérez, Adrián Quirós y Eric Solano para la asignatura Referencia de masa 2 del programa de Ingeniería Química. La absorción es el resultado de la atracción entre las moléculas de la superficie del sólido y las del fluido. En los procesos de absorción, el soluto retenido se le denomina adsorbato y el sólido sobre el que se retiene es el absorbente o simplemente solvente. Como absorbentes se utilizan sólidos que presentan una gran superficie de contacto y en general suelen ser porosos. Las operaciones de absorción explotan la capacidad especial de ciertos sólidos para hacer que sustancias específicas de una solución se concentren en la superficie de las mismas. De esta forma, pueden separarse unos de otros componentes de sólidos de soluciones gaseosas o líquidas. Las principales características del proceso de absorción son: primero, la absorción es altamente selectiva. La cantidad absorbida depende en gran medida de la naturaleza del tratamiento previo al que se le haya sometido a la superficie del absorbente y de la naturaleza de la sustancia absorbida. Segundo, es un proceso rápido cuya velocidad aumenta cuando aumenta la temperatura, pero desciende cuando aumenta la cantidad absorbida. Y tercero, dado que los procesos de absorción son generalmente exotérmicos, al aumentar la temperatura disminuye la cantidad absorbida. Ejemplos. En el campo de las separaciones gaseosas, la absorción se utiliza para deshumidificar aire y otros gases, para eliminar olores e impurezas desagradables de gases industriales como dióxido de carbono, para recuperar vapores valiosos de disolventes a partir de mezclas diluidas con aire y otros gases, y para fraccionar mezclas de gases de hidrocarburos que contienen sustancias como metano, etileno, etano, propileno y propano. Las separaciones típicas de los líquidos incluyen la eliminación de humedad disueltas en gasolina, depuración de productos de petróleo y soluciones acuosas de azúcar, eliminación de sabor y olor desagradables del agua y el fraccionamiento de mezclas de hidrocarburos aromáticos y parafínicos. Atendiendo a las fuerzas de la interacción entre las moléculas del absorbente y el adsorbato, se acepta la existencia de dos tipos fundamentales de absorción: la absorción física y la absorción química. La absorción física, cuando las fuerzas son debido a las fuerzas de Van der Waals, como las interacciones de tipo dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido o fuerzas de dispersión, se usa el término absorción física o fisicoerción. En este tipo de absorción, la molécula absorbida no está fija en un lugar específico de la superficie, sino que está libre de trasladarse en la interfaz. Por ejemplo, cuando las fuerzas atractivas intermoleculares entre un sólido y un gas son mayores que las existentes entre las moléculas del gas mismo, y el gas se condensará sobre la superficie del sólido, aunque su presión sea menor que el vapor que corresponde a la temperatura predominante. En cuanto a la absorción química, cuando las fuerzas son enlaces covalentes, se aplica el término de absorción química o quimisorción. En este, el adsorbato forma enlaces fuertes en los centros activos del absorbente. Esto se asemeja a una reacción química y requiere una transferencia de electrones entre el absorbente y el adsorbato, es decir, el resultado de la interacción química entre el sólido y la sustancia absorbida. La naturaleza de los absorbentes. Los sólidos absorbentes, por lo general, se utilizan en forma granular. Varían de tamaño, desde aproximadamente 12 milímetros de diámetro hasta granos tan pequeños como 50 micras. Los sólidos deben poseer ciertas propiedades relativas según la aplicación que se les vaya a dar. Si se utiliza un lecho frío a través del cual va a fluir un líquido o un gas, por ejemplo, no debe ofrecer una caída de presión del flujo muy grande ni deben ser arrastrados con facilidad por la corriente que fluye. Deben tener adecuada consistencia para que no se reduzca su tamaño al ser manejados o para que no se rompan al soportar su propio peso en lechos de espesor requeridos. Si se van a secar
y meter con frecuencia de los recipientes que los contienen deben fluir libremente. La siguiente lista representa los principales absorbentes de uso general. Entre ellos tenemos las tierras de Fuller, la bauxita, el carbón de hueso, el carbón activado de malla molecular, la sílica y las biomasas residuales. Gases y vapores sencillos. En muchos aspectos, las características de la absorción en el equilibrio de un gas o vapor sobre un sólido son similares a la solubilidad de un gas en el líquido. En esta figura se muestran varias isotermas de absorción en el equilibrio para un carbón activado particular como absorbente, en donde la concentración del gas absorbido sobre la del sólido se grafica contra la presión parcial del equilibrio de vapor de un gas a una temperatura constante. Por ejemplo, a 100 grados centígrados, el vapor de la acetona puro para una presión de 190 milímetros de mercurio está en equilibrio con una concentración de adsorbato de 0.2 kilogramos de acetona absorbida por kilogramos de carbón, que está representado por el punto A en la gráfica. Si se aumenta la presión de la acetona, se hará que la acetona absorba más, como lo indica la curva ascendente. Al contrario, si decrece la presión del sistema, la acetona se desabsorberá del carbón. El aumento, aun cuando no ha sido determinada experimentalmente, en este caso se sabe que la isoterma a 100 grados centígrados para la acetona continúa aumentando solo hasta la presión de 2790 milímetros de mercurio, que es la de vapor de saturación de la acetona a esta temperatura. Con presiones más elevadas a esta temperatura no pueden existir la acetona en un estado de vapor. Es más, se condensará completamente hasta un líquido. Por lo tanto, es posible obtener concentraciones indefinidamente grandes de la sustancia sobre el sólido a presiones más elevadas que la del vapor, como lo muestra el punto B de esta figura. Sin embargo, las concentraciones superiores a las correspondientes en el punto B indican licuefacción, pero no necesariamente absorción de vapor. Por supuesto, los gases a las temperaturas más elevadas que su temperatura crítica no muestran estas características. En cuanto a la hidrólisis de la absorción, esta figura representa las curvas reales en el equilibrio. Hidrólisis de absorción. La figura 1 representa curvas reales en el equilibrio, de lo cual podemos decir que representan fenómenos completamente reversibles. Las condiciones en el punto A en esta figura también pueden obtenerse por absorción sobre carbón fresco o por desorción de una muestra con una concentración de adsorbato inicialmente alta. Sin embargo, a veces se obtienen diferentes equilibrios, al menos sobre una parte de la isoterma, según que el vapor sea absorbido o sea desorbido. Esto da lugar al fenómeno de hidrólisis que se muestra en esta figura. Este fenómeno puede deberse a la forma de las aberturas de los capilares y poros del sólido, o al fenómeno complejo de humidificación del sólido del adsorbato. En cualquier caso, cuando se observa la hidrólisis, la presión de desorción en el equilibrio siempre es menor que la obtenida por absorción. La absorción aparente de un sólido dado depende de la concentración del soluto, la temperatura del disolvente y el tipo de absorbente. En la figura se muestran isotermas típicas. Se han observado isotermas de todas las formas indicadas. Por ejemplo, cuando el soluto dado se absorbe sobre el mismo absorbente, pero a partir de disolventes distintos. El grado de absorción de un soluto determinado prácticamente.
En la siguiente figura se representará la forma de una columna de lecho móvil para la absorción de un solo componente de una fuerza fluida ingresada por la parte inferior de la columna y se pone en contacto con una corriente de sólido granular absorbente que se introduce por la parte superior de la misma. El componente transferible pasa de la fase fluida a la sólida, quedando retenido sobre la superficie del absorbente por fuerzas de tipo físico, sin que se produzca reacción superficial. Cuando el componente transferido necesita ser recuperado por la operación inversa de desorción, en este último caso, la fase fluida dispone de energía suficiente como para provocar el despegue del adsorbato retenido por el absorbente y transferirlo desde la fase sólida a la fase fluida. Si consideramos el volumen de control de la columna de una altura de H, un balance del componente transferible varía expresado por la siguiente ecuación. Integrando entre el tope de la columna y cualquier sección de la misma, se tiene esta ecuación. Expresión de la recta de operación de línea pendiente y ordenada en el origen. Por otro lado, se tienen las ecuaciones de transferencia de masa, las cuales se representan por n el número de componentes transferibles a través de la superficie del elemento de A. Se puede escribir utilizando el coeficientes globales y locales de transferencia referidos a las fases gaseosas y líquidas como un todo o las siguientes expresiones. Teniendo en cuenta las anteriores ecuaciones e igualando miembro a miembro, se llega a las siguientes ecuaciones. Considerando los valores medios de los coeficientes globales e integrando para toda la columna, suponiendo una fase fluida gaseosa y luego líquida, se obtienen las siguientes expresiones respectivamente. Las anteriores ecuaciones de altura se reducen a estas ecuaciones. Con estas ecuaciones podemos calcular la altura eficaz de una columna de relleno para llevar a cabo estas operaciones de absorción y desabsorción.